Bueno, una vez más, buenas noches a todos. Soy la doctora Gisela Chomsky, como les comenté, directora médica de US Ophthalmic. Queremos darle la bienvenida y agradecerles por su participación en este webinar de Introducción y Fundamentos de la Tomografía de Coherencia Óptica, en donde tendremos la oportunidad de aprender a interpretar estas famosas imágenes tomográficas, hecho de suma importancia para el diagnóstico preventivo y certero de tantas patologías oculares que tenemos. Y así también poder incorporar estos beneficios a nuestra práctica cotidiana. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Mauricio Martínez Cartier, excelente y reconocido médico oftalmólogo, especialista en patologías retinales en Buenos Aires, Argentina. Tiene una amplísima experiencia como director y disertante en cursos de OCT, mácula, retina y angiografía digital. Así como también es director asociado de un instituto muy reconocido, el Instituto de la Visión, y director del Departamento de Imágenes de dicho instituto en Buenos Aires. Es médico de planta del Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Austral y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Oftalmología de dicho hospital en Buenos Aires, Argentina. Así que es una alegría para nosotros contar con la presencia del doctor Cartier. Y bueno, una vez ya presentado el doctor, les pedimos por favor, dada la cantidad de colegas inscriptos, que dejemos todas las dudas e inquietudes hacia el final de la exposición, en donde tendremos un espacio para las mismas. Todas las preguntas que tengan para hacer, no tengan vergüenza, es un espacio abierto, muy tranquilo, van a sentirse en confianza, así que pero las dejamos para el final de la exposición. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio Martínez Cartier. Le damos la palabra, así puede comenzar con su presentación. Gracias a todos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de la empresa Hubis y también a vos, Gisela, por tan amable introducción. La idea de la presentación de hoy es mostrar un poco, a modo introductorio, los fundamentos del método y empezar con algunos temas de alteración de interfase vitreoretinal y de alteración de la retina externa. Y esto se supone que es la primera parte de un módulo de 2. Lo mejor va a quedar para lo próximo, que sería más mostrar casos clínicos de patologías como maculopatía relacionada con la edad o corioretinopatía central serosa, que son de frecuente consulta en la práctica cotidiana. Y hoy, también a modo de enganche, les voy a mostrar casos en los que, increíblemente o no, una imagen de OCT puede ayudar a cambiar y a salvar una o más vidas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, Mauricio, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí seguimos. Bueno, hemos tenido la suerte durante los últimos 20 años de ser testigos de lo que se ha llamado la revolución del OCT, ya que es posible obtener información anatomopatológica, o sea, información que antes estaba disponible solo mediante una biopsia de la retina, en forma no invasiva y en forma sumamente rápida. Diagnósticos como un edema macular cistoideo, un desprendimiento del neuroepitelio, del epitelio pigmentario, inclusive alteraciones del nervio óptico, están al alcance de un botón, literalmente. Tal vez, digamos, los oftalmólogos que tienen cierto recorrido en la profesión, estábamos más acostumbrados a este tipo de imagen, ¿no? Una ecografía, que uno podía obtener, digamos, ver el estado de la retina, pero sin mucha resolución. Bueno, después surgió el OCT, uno puede obtener cortes de alta resolución, del orden de 15 veces más resolución que el ultrasonido, y a diferencia de este, es un método que no entra en contacto con el ojo, lo cual lo hace más conveniente tanto para el profesional como para los pacientes. Con la ecografía uno quería ver, cuando estaba interesado en la retina, digamos, lo que es la retina periférica y bueno, todo lo que está también detrás del polo posterior. Acá estas flechitas lo que marcan es la presencia de las venas vorticosas, que están situadas a nivel del ecuador del ojo.
Pero bueno, en el OCT nos concentramos más en el polo posterior, en lo que sería el eje que pasa a la mácula y el nervio óptico, y sobre todo, con los equipos actuales, las imágenes se obtienen lo que está detrás de las arcadas vasculares temporales, digamos. Y el OCT nos permite obtener imágenes de alta resolución de las diferentes estructuras y lo que se van a llamar zonas o anteriormente capas de la retina. Inclusive esta imagen de la izquierda obtenida con un OCT de generación anterior, uno puede ver la diferente refringencia entre la capa que corresponde al epitelio pigmentario, la capa de fibras, que tiene alta refringencia, versus las capas nucleares, como puede ser la nuclear externa e interna, y también con la refringencia intermedia de las capas plexiformes. Y tiene una excelente correlación con un preparado anatomopatológico. Existen desde su comienzo, digo, bueno, más recientemente los OCT de dominio espectral, pero desde el comienzo todo empezó con un OCT de dominio de tiempo, que si bien tal vez en mercados como los Estados Unidos están prácticamente fuera, pero en América Latina, en muchos lugares como Argentina, se siguen utilizando y con mucha difusión. Todo empezó con la imagen de arriba. Vemos una retina en la cual uno no puede ver demasiado detalle. Tal vez esta tecnología es muy buena para lo que es la interfase, pero para lo que es la retina externa hay mucha patología como que le falta resolución. Y más recientemente tenemos acceso a este tipo de imágenes como la del equipo de Hubitz, que uno puede ver perfectamente la retina interna y externa con todas sus estructuras celulares. La gran diferencia entre los OCT de dominio de tiempo y dominio espectral es la cantidad de barridos por segundo. En el OCT de dominio temporal uno obtenía hasta 400 barridos por segundo y la limitante acá era que había un espejo móvil, que digamos que la imagen dependía del movimiento del espejo, lo cual reducía también por la cantidad escasa de barridos la resolución. Más recientemente tenemos posibilidad de obtener decenas de miles de barridos por segundo, lo cual mejora la resolución y esto se debe al reemplazo del espejo por un espectrómetro. La resolución lateral depende de la cantidad de barridos A, que esto es lo que decía antes, 400 versus los miles que logramos ahora. Y también lo que es bueno de los equipos más modernos es que tenemos también mayor longitud de onda y permite una mayor resolución axial. De los CT2, que fue el primer equipo que tuve la oportunidad de probar a principios de los 2000, pasamos a los CT3 y más recientemente los OCT de dominio espectral, que son los que dominan el mercado ahora. Algo que comúnmente se asocia con los OCT, y acá vemos en la imagen de la izquierda, es lo que se da a llamar el multimodal. En este caso, es una tecnología que es el infrarrojo, que se utiliza básicamente para el enfoque y para ver a dónde está ubicado el barrido que estamos haciendo en ese momento. Pero esta imagen en particular también da información en muchos casos, o sea, es bueno que siempre le prestemos atención. Además del infrarrojo, tenemos la autofluorescencia azul, el canal azul del infrarrojo, digamos, de la luz blanca. Tenemos la fotocolor, tenemos la fluoresceína, la endosianina verde. Pero si uno tuviera que quedarse con, digamos, de todo esto, lo que se llama multimodal, muy probablemente yo me quedaría con el OCT dominio espectral, que es lo que nos da, digamos, mayor precisión diagnóstica en un solo estudio. Ya hace casi 20 años teníamos la imagen de arriba, fíjense, con baja resolución, pero que para el momento era toda una revolución, a las imágenes que tenemos el día de hoy, como la del equipo de Hubitz. El futuro seguramente incorporará mayor precisión en las rutinas de seguimiento, uno puede ser con el eye tracker, que incorporen más elementos de multimodal, pero ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el equipo de Hubitz, que incorpora la imagen del fondo de ojo. El costo decreciente de la tecnología con el paso de los años tiende a disminuir los costos, pero lo que sí es seguro, como lo experimenté en toda mi vida profesional, que los avances seguramente van a superar cualquier expectativa que tengamos. Así como Steve Jobs en el año 2007 dijo esto cambiará todo y tal vez poca gente le creyó y hoy todo el mundo tiene un celular en la mano, bueno, a mí me parece que el OCT
hoy es una parte integral de la mayoría de las prácticas y seguramente se va a terminar de universalizar en estos próximos años. Vamos a pasar ahora a las alteraciones de la interfaz vitreoretinal. Y esto está tomado del INET, que es el órgano de difusión de la Academia Americana de Oftalmología. Y hacía esta pregunta: ¿cuáles piensan que es la mejor manera de diagnosticar un agujero macular, que es lo que se ve acá en la foto, una imagen redondeada en el polo posterior entre las arcadas vasculares? Y dentro de las opciones, este es un caso de un paciente con 3 meses de disminución de agudeza visual en ese ojo, estaban la angiografía con fluoresceína, que se está usando menos, el OCT, y bueno, y la ecografía, básicamente. La otra opción no es tan importante. Y acá vamos a ver ejemplos de por qué la RFG, si bien era algo que usábamos muchísimo hace unos años, ahora para esta indicación no se debería usar tanto. Acá vemos en la imagen de la izquierda que vemos un defecto de tipo ventana, que no filtra en tiempo tardío, o sea que no se comportan geográficamente diferente, y un OCT en el que vemos una alteración de la mácula, vemos una ausencia de sustancia en la parte posterior de la retina y vemos una presunta tracción. Pero en este caso no vemos un foramen macular. A diferencia de este otro caso, que en la RFG vemos algo muy parecido, vemos un defecto de tipo ventana, pero acá sí, acá vemos los dos factores que constituyen el diagnóstico de agujero macular. Una solución de continuidad anterior y una ausencia de sustancia en el lecho de este foramen. Y acá la discusión, por supuesto la respuesta es el OCT, y básicamente es porque la fluoresceína, si bien puede demostrar defectos de ventana o alguna alteración circular en la fobia, no puede diferenciar un foramen macular completo de un pseudoforamen. Y la ecografía, si bien puede detectar agujeros grandes, pero carece de la sensibilidad particular para detectar ese tipo de lesiones que requiere una resolución mucho mayor que el ultrasonido puede dar, digamos. Y acá, en esta diapositiva, vemos lo que puede ser la evolución natural de un desprendimiento vítreo, digamos, en la mácula. Acá vemos que hay una tracción vitromacular sin distorsión de la fobia, que esto muchas veces se resuelve espontáneamente, inclusive sin que el paciente lo note, pero en algunos casos evoluciona tomando esta vía, que es la más peligrosa, hacia un estadio 1 de foramen, que es un impending, a un estadio 2, que ya hay un agujero excéntrico, y a un estadio 3 o 4, que es cuando hay un agujero completo. En algunos menores casos, cantidad menor de casos, se hace un agujero lamelar interno, y eso también repercute en la agudeza visual de nuestros pacientes. En esta diapositiva lo que podemos observar es un paciente con foramen macular bilateral, recuerden, la solución de continuidad anterior y la ausencia de tejido sobre el epitelio pigmentario. En este caso, la imagen superior nos revela un foramen macular de mayor tiempo de evolución, dado por la forma más achatada, por el diámetro mayor y tal vez también por la presencia de pigmento en el lecho del foramen. En cambio, la imagen de abajo, por la forma más inturgescente, con edema, eso nos habla de un agujero macular más reciente. Y tendría más sentido tal vez tratar este agujero más precozmente que de la imagen de arriba. En este caso, inclusive con un OCT dominio temporal, podemos ver un foramen macular de espesor total, con un desprendimiento completo de la hialoides a nivel macular y con el opérculo flotando en la cavidad vítrea. También otro ejemplo, un foramen un poquito más excéntrico y contracción vitromacular persistente. También gracias al OCT ha salido el concepto de lo que es un agujero macular estadio 0. ¿Esto qué es? En un paciente como este, con foramen macular, tenemos que evaluar el ojo contralateral. Si tenemos un desprendimiento vitro-posterior, como este caso, con una angulación, podríamos decir, de 10 o 15 grados escasa, este ojo en particular tiene menos riesgo que este, que tiene una zona de tracción con mayor angulación, que se aproxima más hacia los 30 o 45 grados. Con el tiempo surgió un grupo que intentó como homogeneizar las clasificaciones y la nomenclatura respecto a los problemas de interfaz vitreoretinal. Y este grupo de consenso dio o denominó lo que se llama la adherencia vitromacular, que es una separación con la morfología conservada de la retina, como es en el caso que vemos acá.
Esto puede ser algo normal, parte del envejecimiento, pero el problema de esto es que en algunos de estos casos, un porcentaje evoluciona hacia una tracción vitromacular y en muchos casos con síntomas. ¿A qué denominamos tracción vitromacular? Cuando hay un DPV, o sea, un desprendimiento posterior de vitro anómalo, con una adherencia persistente y con la morfología macular alterada. En la imagen anterior habíamos visto que la forma normal de la mácula es como un valle central con dos colinas que lo rodean. Bueno, acá vemos como una montaña central. Y esto en muchos casos se asocia con lesiones específicas, ¿no? Que puede ser la presencia de edema, de esquisis, de separación de las capas y de fluido subretinal. Este es un ejemplo de un paciente con una tracción vitromacular sintomática y significativa. Y otro factor a tener en cuenta es la zona de adherencia. La zona de adherencia puede ser focal, cuando es menor a 1500 micras, o puede ser broad o ancha, cuando supera esto. Y esto tiene importancia, sobre todo para el tratamiento de ciertos procesos y con ciertas terapias farmacológicas. Siempre es bueno guiarse por los PPP de la American Academy of Ophthalmology, y hay uno específico para lo que es la tracción vitromacular y las membranas epiretinales. Habla en un apartado sobre la auriplastimina, que es una enzima proteolítica que sirve para tratar la adherencia vitromacular sintomática. Y acá, dentro de los criterios de inclusión o de selección de los pacientes, ustedes fíjense, todo lo que está en itálica son lo que utilizamos el OCT. O sea, tienen que ser pacientes idealmente sin membrana epiretinal, que sea en ojos que tengan un foramen macular con adherencia vitromacular, y sobre todo los que tienen una zona de adherencia menor a 1500 micras. O sea, estos son todos criterios que sin un OCT es imposible que tomemos ningún tipo de decisión. Este es un ejemplo de un paciente con tracción vitromacular y con foramen, que sería un perfecto candidato para este tipo de terapia, ¿no? Y para el diagnóstico, algo que no se dice a menudo, es que si ven una foto diagnóstica, no hay que quedarse nunca con una sola foto. Porque acá vemos un paciente con una RFG, una angiografía con fluoresceína, con un defecto de tipo ventana en la fobia, y acá no se observa ni solución de continuidad, ni ausencia de sustancia en el lecho posterior. Pero este mismo paciente, al hacer cortes adicionales, podemos acá constatar que tiene un agujero macular completo. Por eso en los PPP de la American Academy nos habla que tanto para la adherencia vitromacular, para la tracción o para, digamos, el foramen macular de espesor total, se define por criterios anatomopatológicos específicos. Y con una sola imagen podemos hacer diagnóstico, ¿sí? El tema es que un solo barrido no es diagnóstico. Por eso se recomienda en muchos casos hacer un cubo completo o tomar múltiples tomas de la mácula para evitar los falsos negativos. Este es un ejemplo de un foramen un poco más infrecuente, que es un foramen traumático. Fíjense, respecto del centro de la fobia, está ubicado en la zona parafoveal superior, con el OCT es perfectamente evidenciable. Y un capítulo aparte requieren los que son forámenes maculares traumáticos en la población pediátrica. Porque en muchos de estos casos, fíjense, este es un foramen macular de un día de evolución, que vemos la solución de continuidad y la ausencia de sustancia posterior. Pero como con el paso del tiempo, ya al mes había como una unión de los márgenes del foramen, y como al año, sin ningún tipo de intervención, estos pacientes, a diferencia de lo que pasa en un adulto, que esta es una evolución muy infrecuente en un adulto, mejoran espontáneamente sin tratamiento. Estos son casos que remedan a veces un agujero macular, porque uno ve que tiene la solución de continuidad, pero lo que no tiene es la ausencia de tejido sobre el epitelio pigmentario. O sea, esto es un pseudoforamen. Y en el caso este, es un foramen lamelar interno, que en muchos casos se asocian con membranas epiretinales. Acá también vemos un caso tal vez menos marcado, pero que es un pseudoforamen. Muchas veces en el examen del fondo de ojo confunde porque se ve una zona redondeada, muy parecida a un foramen, pero a veces, bueno, cuando los OCT se diferencian fácilmente por la presencia de sustancia, una mejor agudeza visual, y en muchos casos también la asociación de estos casos con membranas epiretinales. En muchos de estos casos de tracción vitromacular persistente se acumula un pigmento en la zona foveal, que esto es xantófila,
y que este pigmento también es fácilmente reconocible en la imagen de autofluorescencia. Este es un paciente con un foramen macular completo, solución de continuidad, ausencia de sustancia, desprendimiento vítreo, acá vemos el foramen, el opérculo flotando en la cavidad vítrea, y la autofluorescencia con la acumulación de lipofucsina que es consistente con este diagnóstico. Algo que también vemos con cierta frecuencia y que sin el OCT es muy difícil de diagnosticar son las esquisis maculares. Esta es la diferencia de cómo se ve con un OCT de dominio temporal y con un OCT de dominio espectral, en este caso seguramente un paciente con un estafiloma miópico, y también en muchos de estos casos de esquisis se asocian con alteraciones de la interfase vitroretinal. ¿Cuál es el uso de la angiografía con fluoresceína? Que estamos muy acostumbrados a usarlos previo al OCT. En algunos casos, digamos, aporta información adicional útil, ¿sí? Sobre todo en casos de pacientes que pueden tener, además del problema de interfase, un problema vascular como una obstrucción de rama venosa, una trombosis de vena central, una retinopatía diabética, una telangiectasia macular, bueno, y otras afecciones inflamatorias o degenerativas que se pueden sumar al problema de interfase. Este es un ejemplo, es un paciente joven que tenía una membrana epirretinal postraumática, y la RFG nos muestra sobre todo, digamos, la tortuosidad vascular y un discreto fuga de colorante en tiempo tardío. Esto se ve mejor en la imagen testigo, que es la imagen del fondo de ojo infrarroja o con aneritra, y vemos la alteración a nivel de la mácula. La RFG en este caso sí, vemos que era un paciente que había sido operado de catarata y que tenía, además del problema de síndrome de Irving-Gass, denotado por el edema y por la hiperfluorescencia en la papila, vemos que tenía en el OCT una atracción vitromacular. O sea, este paciente, tratarlo solamente con antiinflamatorios, seguramente no iba a conducir a la resolución de este caso. Ya con los OCT dominio espectral se han identificado hasta 18 capas, desde el vítreo cortical posterior hasta la unión esclerocoroidea en la parte de atrás del ojo, digamos. Estos son porciones internas y porciones externas. Ya desde la época del time domain, digamos, se identificaba sobre todo a nivel posterior lo que era una estructura altamente reflectiva, que en ese momento no se sabía muy bien qué incorporaba. En el OCT, de hecho, no se visualizan separadamente lo que es el epitelio pigmentario de la retina externa, de la membrana limitante externa, como así lo hacen los equipos más modernos. Inclusive la membrana de Bruch, que en condiciones normales no es visible, en condiciones patológicas como esta, vemos que hay un epitelio pigmentario que está como discontinuo, con diferentes espesores, y esta línea más reflectiva y muy delgadita es lo que correspondería a la membrana de Bruch, que en condiciones normales, repito, no se visualiza. ¿Qué es lo importante en cuanto al análisis de la retina externa, de la parte posterior? Bueno, el epitelio pigmentario hay veces que en condiciones normales puede aparecer como dos bandas hiperreflectivas. Esto originalmente se demostró a principios de los 2000 con equipos experimentales de ultra alta resolución. Pero la realidad es que con los equipos modernos muchas veces lo visualizamos. La banda más externa correspondería al cuerpo de las células del epitelio pigmentario. Y la capa más interna correspondería a la membrana de Berghoff. Esto es la zona de interdigitación apical del epitelio pigmentario con los fotorreceptores. Este es el trabajo de Spade, que ya tiene unos años, en el cual él especifica lo que era en ese momento una novedad de las 4 capas externas: la membrana limitante externa, la zona elipsoide, y bueno, el epitelio pigmentario y la membrana de Berghoff. De estas 4 capas, bueno, acá vemos en esta imagen, la membrana limitante externa, la zona elipsoide, el epitelio pigmentario, y si se fijan acá un poco más hacia parafoveal, vemos que está como duplicado. Esto es normal, no es patológico per se, digamos. De todas maneras, lo que es clínicamente más relevante son estas 3 diferenciaciones: membrana limitante externa, la zona elipsoide, que antes se llamaba unión de los segmentos internos de los fotorreceptores, y lo que es el complejo epitelio pigmentario coriocapilares. ¿Qué
¿Qué es importante en estos casos? Identificar la banda que corresponde al epitelio pigmentario y tratar de buscar zonas irregulares, que están engrosadas, que están adelgazadas, que están interrumpidas, y la presencia de fenómenos de ensombrecimiento de la imagen. Y en caso, como les mostré antes, tal vez la separación del epitelio pigmentario de la Bruch, que esto casi siempre son casos patológicos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo en una sola imagen podemos obtener un perfil foveal anterior conservado, pero si vemos por detrás del epitelio pigmentario la presencia de depósitos muy marcados, y también, bueno, en esta imagen en particular, el espesor de la coroides, que habitualmente tiene un espesor igual o menor a la retina, está como muy incrementado. Y en cuanto a lo que es maculopatía relacionada con la edad, históricamente el diagnóstico se definía por los drusen, sobre todo drusen blandos, que son depósitos subepitelio pigmentario. Si un paciente tiene eso, ya por definición tiene maculopatía relacionada con la edad. Muchas veces observamos estos depósitos asociados con zonas de un epitelio pigmentario como irregular, por así decirlo. Más recientemente, y también gracias al OCT en gran medida, se pudieron describir otro tipo de lesiones asociadas con maculopatía por la edad. Y una es esto. Clásicamente el drusen era un depósito que estaba por debajo del epitelio pigmentario. Esto es un drusen que está hacia arriba del epitelio pigmentario y debajo del espacio subretinal. Que a veces en la imagen infrarroja, que es la imagen que usamos para apuntar el OCT, vemos como lesiones pequeñas redondeadas, que coinciden con estas lesiones que van hacia arriba de la retina, digamos, que acá vemos con mayor aumento. Inclusive en algunas de estas lesiones hasta como que producen una brecha en la zona elipsoide y en la membrana limitante externa. Estos son los drusen reticulares o pseudodrusen reticulares, que si bien el grupo de Coscasa en Francia lo describió en la década del 90, ellos decían que se veía mejor con la luz azul del retinógrafo. La realidad es que se ve mucho más fácil con el OCT, con la imagen infrarroja. ¿Y cuál es la importancia de detectar esta patología, por así decirlo? Es que este fenotipo en particular tiene mayor riesgo de evolucionar a formas más avanzadas y agresivas de maculopatía, tanto seca como húmeda. Ya en este trabajo de la revista Retina del año 2013, vemos la caracterización de estos drusen cuticulares, perdón, los pseudodrusen reticulares, y vemos que, a diferencia de esto que es un drusen blando, estos son drusen que van hacia el espacio subretinal. Pero que también se visualizan muy bien en el infrarrojo, en la autofluorescencia, en el resto de lo que es el multimodal. Después aparecen este tipo de lesiones, que a veces se pueden confundir con exudados duros, y que son lesiones hiperreflectivas. En muchos casos del paciente en que la imagen infrarroja muestra zonas consistentes con atrofia, y esto también se visualiza en el OCT. Acá vemos un epitelio pigmentario muy alterado, con depósitos subepitelio pigmentario consistente con drusen, con zonas de adelgazamiento consistentes con atrofia, y con estos depósitos o material hiperreflectivo en la retina. Lo importante de esto, a veces se puede confundir con un exudado duro, por ejemplo, los pacientes que tienen diabetes o trombosis, y bueno, uno puede asumir que tiene una exudación en la retina, pero en este contexto de maculopatía por la edad y con drusen, hay que ser prudentes antes de evaluar algún tipo de tratamiento, porque esto en general es un índice de cronicidad y atrofia, y son cosas que no responden a la terapia antiangiogénica, por ejemplo. Estas lesiones, muchas veces este material hiperreflectivo, la importancia es que muchas veces son predictivos del desarrollo de atrofia a nivel local en los siguientes meses. Pasando a lo que está más allá del epitelio pigmentario, tenemos que ver sobre todo si la luz que viene desde la cavidad vítrea hacia la esclera se transmite más o se transmite menos. Y esto nos habla de la cantidad de pigmento a nivel del epitelio pigmentario. Si hay hiperreflectividad detrás del epitelio pigmentario, nos sugiere la presencia de atrofia del epitelio pigmentario. Y si hay hiporreflectividad, a veces se debe a la presencia de pigmento o de un desgarro del epitelio pigmentario, como podemos ver a continuación. Esta típica imagen de la luz que pasa de la cavidad vítrea más hacia la parte posterior,
que algunos remediaron a una cascada de agua, es típico de la atrofia del epitelio pigmentario, cosa que podemos confirmar en esta imagen infrarroja. Que esta imagen blanca corresponde a las zonas de ausencia de epitelio pigmentario. En este caso, una paciente con maculopatía por la edad, vemos que experimentó un desgarro del epitelio pigmentario. Acá vemos zonas de atrofia, y acá en esta zona que la luz pasa, o la onda lumínica pasa en menor medida, se debe a que el epitelio pigmentario está enrollado sobre sí mismo. Y esto a veces sucede, sobre todo en pacientes con desprendimientos bullosos del epitelio pigmentario asociado con formas húmedas de la patología. Ya para ir terminando, yo les quiero plantear estos interrogantes, ¿no? Si una simple imagen de OCT, que es un método que los oftalmólogos usamos y que difícilmente se asocian con condiciones de riesgo de vida, si puede ayudar a salvar una vida. Y les voy a mostrar un par de ejemplos en que la respuesta sería sí. Esta era una paciente de 83 años, que vino seguramente derivada por su oftalmólogo porque tenía una alteración a nivel de la retina externa. Pero acá lo que llama la atención es esto. Esta mayor refringencia o mayor intensidad de blanco de las capas internas que dan al vitrio y la mayor oscuridad de las zonas externas. En una paciente que claramente no veía bien. Y esto era en forma bilateral. ¿Sí? Esta paciente, al ser interrogada, nos manifestó que tenía cefalea, predominio temporal, y que también tenía algo consistente con claudicación mandibular. Y a esta paciente se la mandó en forma urgente a hacer una aritosedimentación, y resultó que ella tenía una arteritis de células gigantes. ¿Sí? Para repasar, vemos acá la hiperrefringencia de capas internas con la hiporrefringencia. O sea, si ustedes ven esto, aprender las alarmas y a estar atentos que esto puede ser más que una maculopatía como la que esta paciente le habían derivado, ¿no? Este es un ejemplo también que es interesante, una paciente de otro rango etario, que a ella se había atendido en un hospital público acá en Buenos Aires y estaba con 6 meses de gestación y consultó por disminución de agudeza visual de este ojo derecho. Ella veía una visión de 20/60 o 3 décimas y se quejaba que no veía bien. Al interrogarla, ella me comentó que, bueno, que también que al 6º mes del embarazo previo, ella había perdido el embarazo por preeclampsia, y bueno, simplemente tomándole la tensión arterial, esta paciente estaba hipertensa y estaba cursando un cuadro de preeclampsia. Y la guía para el diagnóstico tan importante en el caso de ella, que condujo a un parto normal y al salvar la vida del bebé y la de ella misma, fue la detección de este líquido subretinal, un cuadro bilateral que era consistente con una preeclampsia, y bueno, afortunadamente esta paciente tuvo una evolución muy favorable. Acá vemos el OCT de dominio espectral con el compromiso bilateral en la mácula del ojo derecho y en la zona peripapilar en su ojo izquierdo. Bueno, para terminar, digamos, el OCT claramente es la más sensible de las técnicas para detectar alteraciones de la interfase vitorretinal, superando el examen del fondo de ojo y superando a la ecografía o el RFG, la fluoresceína. Y tiene suma utilidad para diferenciar lo que es un foramen macular verdadero o un pseudoforamen, para estratificar las diferentes etapas de esta patología. Y respecto a lo que es la retina externa, nos da información sumamente útil para ver la ultraestructura tanto de lo que es el epitelio pigmentario como la retina externa. Por supuesto, el OCT sirve para todos los tipos de patología, y esto va a ser tema de una próxima presentación, que ya seguramente Gisela les estará confirmando. Y de todas maneras, siempre recalcar que el OCT es un estudio complementario y siempre es muy importante el seguimiento por parte del clínico, ¿no? El examen del fondo de ojo y la evaluación oftalmológica general es tan o más importante que este método complementario, que es espectacular y sumamente útil. Bueno, desde ya muchas gracias a todos por su amable atención y a Gisela, y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias, Gustavo. Clarísima tu presentación.
La verdad que nos gustaría, si nos quieren hacer preguntas, como les dije, vamos a tener un espacio y el tiempo suficiente para poder hacerlo. La manera para hacerlo es cliqueando en la manita, en la mano que tienen al costado, allí en el panel, u otra forma es escribiéndolas en el chat que tienen también ahí abajo en el panel. Cualquiera de las dos formas son aptas para que ustedes puedan, sin timidez, por favor, preguntar lo que quieran, así podemos agotar sus dudas. Bueno, Mauricio, aquí tenemos una pregunta a través del chat de la doctora Claudia González y pregunta, ¿cómo usted utiliza el OCT? Más que nada en forma de screening, en un preoperatorio de FACO o de retina. ¿Cuáles son las utilidades más frecuentes en su práctica profesional? Y yo le diría como primera respuesta a todas las anteriores. Pero, digamos, yo tengo un tipo de práctica muy particular que tengo, bueno, el OCT integrado de consultorio y prácticamente el paciente llega con su autorrefractometría y al dedicarme más que nada a problemas maculares, al 90% de mis pacientes de consulta de mácula o de retina o los seguimientos, prácticamente en todas las consultas se hace el OCT. Obviamente que en pacientes que van a ser operados de catarata, sobre todo cuando la catarata es manifiesta y es una catarata 3 cruces o 4 cruces o que incide en la agudeza visual del paciente, no me parece indispensable. Pero de todas maneras, tanto en los Estados Unidos como acá en Argentina, o el resto de Latinoamérica, me imagino que también, que cada vez el paciente de catarata se opera antes. Y sería muy desagradable que un paciente de estos se opere la catarata y que no recupere la agudeza visual esperada por alguna alteración que pasó desapercibida en el examen previo y que por no haber hecho un OCT de screening no se detectó en tiempo y forma, digamos. Claro, claro, Mauricio. Acá recalcamos la importancia en la prevención. Con solo un estudio uno puede ver detalles que antes no los podíamos ver y realmente poder evitar complicaciones a posterior y recuperaciones que podrían haber sido mejores de lo esperado, ¿no? Solo con realizar un Exactamente. CT. Ahí La apunta. evaluación de la mácula es algo que es muy difícil, tiene una curva de aprendizaje muy larga, y me parece que hoy por hoy es una técnica que tal vez como la esquiascopía dejó de ser aprendida con tanto entusiasmo. No sería raro que, bueno, lo que es el examen de la mácula clínico, que me parece que sigue siendo importante, pero bueno, el OCT como que logró democratizar la evaluación de la mácula para todo el mundo y en forma digamos, mejor que tal vez que el doctor Gassa en su momento, ¿no? Exacto, y también entender que no todos los oftalmólogos son especialistas en mácula, en retina, y no tienen la capacidad de poder ver pequeños detalles o cambios, y bueno, tienen mucha trascendencia en otras especialidades y no en estas. Entonces, estos estudios colaboran muchísimo, muchísimo. Tenemos otra pregunta del doctor Mariano Vergés que, bueno, un poco lo hablaste, Mauricio, pero dice, ¿qué diferencias tienen los OCT de las generaciones previas? Sí, sobre todo un poco lo que yo comenté en la charla, que el OCT de generación previa sigue siendo útil, por supuesto, entre no OCT y OCT de generación previa, es mejor el OCT de generación previa, y ese OCT sigue siendo bueno para lo que es la evaluación de la interfase, que es lo que vimos en esta presentación, en la primera parte. Ya cuando tenemos problemas de la retina externa, que queremos ver detalles en pacientes con una presunta membrana neovascular inicial, un edema retinal tenue, son cosas que lamentablemente con el OCT de dominio temporal se escapan. O sea, me parece que la elección de la compra tiene que ir claramente por un OCT de dominio espectral y de hecho seguramente en muchos mercados ya debe estar descontinuado. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta que dice, en una central serosa,
¿Es mejor un OCT que una angio? Digamos, ese es muy buena pregunta porque va a ser el tema probablemente que veamos al principio de la próxima presentación. Digamos, para un diagnóstico inicial, yo en particular siempre hago un OCT, y a los pacientes en casos agudos los espero entre 2 y 3 meses, y si vemos que no resuelve, ahí sí, una retinofluorescein es importante para identificar el ciclo de filtración, porque el OCT lamentablemente no da ese tipo de información, ni tampoco el angio-OCT, sino solamente la RFG, la retinofluorescein. Y si la lesión está ubicada lejos de la mácula, tal vez el paciente se pueda hacer fotocoagulación o otro tipo de tratamientos, ¿no? Perfecto, perfecto. Clarísimo, doctor. Estoy tratando de leer la siguiente pregunta. Un minutito, por favor. También es bueno, digamos, para hacer la publicidad de la próxima presentación, Gisela. Te voy haciendo la introducción, así te es más fácil. La próxima presentación, mientras estamos tratando de leer la siguiente pregunta, va a ser el jueves próximo, al mismo horario, por supuesto con el doctor Mauricio Martínez Cartier, donde vamos a, como comentaba recién, a ver las patologías más frecuentes y sus imágenes, y poder interpretar estas imágenes en las patologías más frecuentes. Así que hoy fue introductorio, después nos vamos a abocar a lo que cotidianamente el doctor puede ver en su consultorio, en su consulta cotidiana. A ver acá, un minutito. También podemos utilizar, por favor, la forma de pregunta de cliquear la mano, que es un poco más directa porque las escriben y estamos con alguna dificultad para poder leer las preguntas escritas en el chat. Así que si las hacen a través de cliquear la mano, va a ser más fácil poder leerlas. Bueno, y si les agarra timidez, ustedes saben muy bien que les vamos a dejar un email de contacto, que luego lo van a ver en la placa, que es info@usoftalmic.com, para todos aquellos que, bueno, no se animen a preguntar, o por ahí las preguntas aparezcan luego de la presentación, porque uno se queda pensando en los casos que vio, en lo que explicó el doctor, y la pregunta aparece luego, así que con todo gusto podremos recibirlas a través del email y serán contestadas a la brevedad. Acá tenemos otra pregunta que es, ¿qué nivel de opacidad de medios es la mínima para poder realizar un OCT? En general, en pacientes de consultorio, de ciudad, digamos, excepto esos pacientes que tienen una catarata nuclear muy avanzada o subcapsular posterior, casi todos los pacientes se pueden hacer. Por supuesto, si el paciente tiene un hemovitrio, digamos, no estaría indicado hacerle un OCT, pero es raro que el paciente presente algún inconveniente como opacidad de medios o una catarata subcapsular muy densa, por ejemplo, por esteroides, que impida el OCT. El OCT en general se hace sin dilatación pupilar y en casos más desafiantes uno puede colocarle un midriático y seguramente a través de la parte, digamos, periférica de la pupila se puede hacer el OCT de mácula, por ejemplo. Como decíamos, Mauricio, tal cual, no tiene casi contraindicaciones, es un estudio muy fácil de realizar, indoloro, no lleva midriáticos, a no ser que la pupila sea muy tónica, es rápido, indoloro y bueno, aporta muchos datos. Acá, sí, es cierto, con los primeros equipos, Gisela, a veces era más dificultoso esto, ¿no? Pero afortunadamente esto no es lo que sucede con el equipo de ustedes y con otros que están en el mercado, digamos. Perfecto, perfecto. Cada vez los van modernizando más para que sea más fácil para el paciente y también para la utilización del médico. Acá tenemos otra pregunta, doctor. ¿Qué utilidad tendría el OCT en patología oncológica retiniana? Sí, digamos, no es mi principal área de expertise, pero
hemos detectado pacientes con linfoma primario del sistema nervioso, o con metástasis, o con nevus, con esos nevus pequeños versus melanoma. Hay mucha bibliografía al respecto. Digamos, tiene un papel, sobre todo en lesiones que no son muy, que no tienen mucho espesor, digamos, ¿no? Perfecto. Pero, de hecho, lo que es el EDI OCT, o que es el Enhanced Depth Imaging, permite la medición muy precisa, de hecho, hasta con más precisión que la ecografía, de este tipo de tumores pequeños del polo posterior, sobre todo. Tal vez es más difícil evaluar los pacientes con tumores que están ubicados en el Ecuador o más allá, ¿no? Todavía con el OCT se está investigando, tratando de desarrollar equipos que permitan obtener imágenes de campo más amplio que las actuales, ¿no? Claro, perfecto, clarísimo. Bueno, sabemos que esta gama de OCTs, incluyendo el Hubits, es Spectral Domain, pero acá hay otra pregunta que dice, ¿qué ventajas o desventajas hay en los OCTs que trabajan con swept source? No, digamos, el swept source es una longitud de onda más larga, que como mencioné al principio de la presentación, eso representa una ventaja, y uno puede obtener en la misma imagen, digamos, desde la interfase vitreoretinal hasta la unión de la coroides con la esclera, una imagen que está en foco permanente. El problema de esa tecnología suele ser el costo, ¿verdad? Me parece que es un costo diferente a los equipos de OCT de dominio espectral. Por supuesto, están en otra gama de precios, por supuesto. Bien. Un segundito, por favor. Bueno, muchas personas están preguntando porque quieren volver a ver la presentación, si va a estar grabada la conferencia para poder verla de nuevo, y por supuesto que sí, les vamos a ofrecer un link para poder volver a ver la presentación, porque a veces uno necesita refrescar y ver los conceptos dados la primera vez, ¿ok? Así que no se preocupen por eso. Acá hay otra pregunta, doctor. Su experiencia en cuanto a la angio-OCT para seguimiento de edema macular. Sí, el angio-OCT, digamos, para el edema me parece que es mejor y más confiable el OCT estructural, como el OCT de Hubits perfectamente. Pero el angio-OCT es muy bueno para lo que es patología de retina externa, sobre todo neovascular, maculopatía relacionada con la edad, o membranas neovasculares miópicas, o inclusive en el contexto de diabetes, más que para el edema, para la detección de isquemia a nivel de la fobia, ¿sí? O inclusive en pacientes con diabetes se ve la neovascularización del disco óptico en forma muy sencilla y sin ningún tipo de contraste. Pero para el edema per se me parece que el OCT es más fidedigno, más fácil, más rápido que el OCTA. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, vamos viendo un poquito. Bueno, los felicitan, doctor, por la presentación, entre tantas cosas que estoy tratando de leer. Bueno, muchas gracias por la paciencia. No, por favor. A ver, en el caso de seguimiento de terapia antiangiogénica, ¿el seguimiento con el ST es útil? Sí, digamos, de hecho es ya hace muchos años, porque de hecho en la Unión Europea, por ejemplo, al principio el seguimiento o la indicación de retratamiento se guiaba por la agudeza visual. Pero ya tanto ese protocolo se llamaba Octave como la experiencia clínica de muchos especialistas nos dicen que la agudeza visual y el fondo de ojo no alcanza para una indicación de retratamiento o de observación de estos pacientes. De hecho, digamos, los cambios en el OCT suelen preceder o sea, se manifiestan antes que la disminución de agudeza visual. O sea, como recomendación a un paciente, tal vez alguien que le indica un tratamiento de dosis de carga inicial, no hace falta que hacerse el OCT todos los meses. Uno si lo tiene, se lo hace. Pero sí, obviamente, después de la dosis de carga, hacerle OCT en los controles. Es fundamental. Bien, bien, perfecto, clarísimo. Un segundito.
Acá, doctor, nos están preguntando si puede haber una relación entre la agudeza visual y la zona elipsoide. Sí, sí. De hecho, los criterios estructurales más importantes son la indemnidad de la zona elipsoide y de la membrana limitante externa. O sea, siempre es bueno chequear o tener particular atención más allá de la forma y de la digamos, estructura cualitativa del epitelio pigmentario, pero es muy importante la alteración o ver la indemnidad, ¿no?, de la zona elipsoide y de la membrana limitante externa. Muchas veces también una forma rápida de ver es con el mapa de espesor en un paciente con maculopatía seca. Muchas veces se evidencia, ¿no?, zonas de espesor disminuido o de irregularidad. Y bueno, por supuesto eso después se constata con la alteración a ese nivel, ¿no? Perfecto, clarísimo. Bueno, doctor, muchas personas nos están pidiendo por favor repetir el video de inicio. Quiero dejarles en claro que nos volvamos a, primero, obviamente, agradecerle al doctor Mauricio Martínez Cartí por tanta paciencia. Y Un vamos placer. a volver a ver el video nuevamente. Vamos a dejar esta información para las preguntas que sigan surgiendo en el lapso de los días siguientes, que es info@usoftalmic.com. El jueves que viene nos vamos a volver a encontrar a esta misma hora, por supuesto con el doctor Mauricio Cartier, para ver las diferentes patologías. Y bueno, les agradecemos por haber participado de este webinar y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Que tengan buenas noches y vamos a volver a pasar, muchas gracias Mauricio de nuevo, vamos a volver a pasar el video de inicio que, bueno, la gente que pudo ingresar un poquitito más tarde no lo ha podido ver. Así que les agradecemos a todos por su participación y volvemos a ver el video del HOCT de Hewitts. Gracias a todos, gracias Mauricio. Buenas noches y gracias. Gracias.